Les cuento rápidamente que yo también pertenezco a una universidad, o sea, mi trabajo es dirigir un instituto que se dedica a la prevención y el tratamiento de las adicciones, que está en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. Entonces ya ahí estamos ubicando que si hay una universidad muy grande, muy tradicional, una de las más antiguas del país dentro de las universidades privadas, que dentro de la Facultad de Medicina tiene un instituto que se dedica a la prevención y al tratamiento de las adicciones, es porque evidentemente esto es un problema muy serio. El instituto tiene 25 años de existencia, pero durante mucho tiempo fuimos una isla de gente que pensaba en un tema de algo que aparentemente al resto de la población no le interesaba. Hoy en día hay un requerimiento permanente de parte de la gente de saber qué pasa con el tema del consumo de sustancias. Y dentro de esa preocupación, nosotros vemos que ha aumentado enormemente la oferta de todo tipo de sustancias psicoactivas, lo que tradicionalmente la gente llama drogas, que pueden ser legales o ilegales, que se habla de drogas blandas y drogas duras, que es una división totalmente arbitraria, porque en realidad todas las drogas de alguna manera hacen daño. Las sustancias psicoactivas activan el cerebro de una determinada manera, modifican la conducta de la gente, le cambian su manera de actuar en el mundo, bueno, tiene repercusión en la familia, en la sociedad, y todo esto es lo que está empezando a preocupar muy seriamente. Preocupar porque la verdad que ha aumentado muchísimo el consumo de sustancias psicoactivas. Nuestro país dejó de ser un país de tránsito para ser un país de consumo y producción, porque obviamente hay nuevas drogas, nuevas sustancias como son las drogas de diseño que se producen en el país. Ya no es que necesitan venir de otro lado. Y por otro lado, la sociedad, junto con este enorme aumento de la oferta, ha estado mirando sin una verdadera alarma social, sin preocuparse de las consecuencias de los consumos. Y eso lo vemos claramente con el alcohol. El alcohol para nosotros es la droga de inicio, es la sustancia psicoactiva que hace que los jóvenes ingresen a un nivel de consumo absolutamente fuera de contexto de la edad, porque una cosa es un adulto que toma una copa de alcohol, que tiene ya su cerebro, su organismo y su personalidad formada, y otra cosa es un adolescente, un preadolescente que empieza con el alcohol como una cosa experimental o divertida o recreativa, como lo llaman, y finalmente esa sustancia va provocando ciertas modificaciones en todo sentido, no solamente en su cerebro, en su organismo, sino en su manera de actuar, en su personalidad. Y eso se empieza a traslucir en el entorno familiar. Muchas veces nosotros vemos que los papás recién empiezan a preocuparse cuando el problema se instaló y no de antemano. Entonces por eso hablamos tanto de que es necesario hacer prevención. La universidad tiene una responsabilidad social porque está educando gente. En la educación nosotros tenemos que transmitir valores de salud y no siempre ir en contra de la droga. O sea, cuando se habla del flagelo de la droga, la lucha contra la droga, yo creo que no hablemos ni de flagelo ni de lucha, hablemos cómo hacemos para transmitir conceptos de vida en salud. Si hablamos de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, la edad de inicio podía ser 17, 18 años. Hace 5 años atrás estaba en 14. Y hoy podemos pensar que se empieza con el alcohol mucho antes, 12 años aproximadamente. Esta situación, cuando yo empecé a trabajar, ya te digo, a principios de los 90, uno iba a un colegio y ¿qué te decían? Andá a hablar a los chicos de 5º año, porque eran los que se iban a ir de viaje egresados, porque eran los que empezaban las fiestas. Bueno, hoy en día empezás en primer año del secundario y ya tenés que bajar a los últimos grados de la primaria a hablar del tema. Eso por un lado. Por la frecuencia con que toman, porque antes el alcohol tenía que ver con algún hecho excepcional, hoy en día los chicos toman habitualmente los fines de semana, toman en exceso, por supuesto, han entrado las chicas, las mujeres, en el consumo de alcohol
cosa que antes era más tradicional de los varones y las mujeres entraban más tarde. Y bueno, la cantidad, la frecuencia, la baja en la edad de inicio, ya te arma un combo explosivo que inevitablemente va a tener consecuencias sobre la salud individual y la salud pública, porque en los hospitales se están recibiendo intoxicaciones de alcohol en chicos muy chicos, en las guardias, más allá de los que no se intoxican, pero se van habituando a un consumo abusivo. Bueno, eso con respecto al alcohol. El tabaco, se había logrado una baja en el consumo de tabaco a raíz de todo el programa de salud pública que hubo, de restricciones respecto al tabaco, prohibición de fumar en determinados lugares, etcétera, etcétera. Y bueno, de los años 80 al día de hoy, evidentemente toda esta restricción del contexto sobre el tabaco tuvo peso. Aunque lamentablemente en estos últimos años vemos que los jóvenes empiezan a fumar, cosa que hay una generación entre los 35 y 45 años que habían vivido el final de la adolescencia y la primera juventud con mucho menos tabaco. Ahora está empezando otra vez el tema del tabaco a aparecer. Y después es la marihuana. La marihuana es, para nosotros, si sacás el alcohol, es la droga de inicio. La marihuana aumentó el consumo muchísimo, se banalizó las consecuencias del consumo de marihuana, hay una campaña, un marketing social muy fuerte para, vender la idea que en realidad la marihuana no hace tanto daño, que no pasa nada, que uno lo controla, que no es una droga tan dañina. Yo he escuchado decir que hace menos daño que el tabaco. Y eso en realidad no es cierto. Lo que pasa que primero no tenemos historia de gente que haya consumido marihuana en forma sostenida en los últimos 25 años, como para que alguien me pueda mostrar una estadística donde diga que una persona que consumió marihuana en los últimos 25 años no le trajo ninguna consecuencia. Eso en primer lugar. En los lugares donde hay estadísticas, hay seguimiento de consumo de marihuana en una persona a lo largo de 20, 25 años y están las pruebas visibles de las consecuencias sobre todos sentidos, orgánicas, psicológicas, que provoca el consumo. Y el otro tema es que a los jóvenes es como que se les ha transformado en la manera de entrar en un mundo más transgresor, o sea, esta cuestión de los hippies de los 60, del gusto, que la marihuana, que quizá muchos no saben qué sea, pero que bueno, fue todo un movimiento hippie en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la libertad sexual, y hoy en día no tiene nada que ver con eso. Los chicos creen que fuman marihuana porque son más progre, y resulta que se están sometiendo a un sistema que los está intoxicando, haciéndoles creer que están haciendo algo que los hace más libres. Entonces, es evidentemente el contrasentido de vender la marihuana como la libertad, cuando en realidad es otra más de las maneras de sojuzgar a una persona, porque inevitablemente termina haciendo daño. No todo el que pruebe marihuana va a terminar siendo un dependiente, ¿no? Porque sabemos que la experimentación con una sustancia no significa ser dependiente, pero nadie sabe cómo le va a pegar. Como decían los expertos, no es adicto el que quiere, sino el que puede. Quiere decir, uno tiene que tener las condiciones internas que te lleven a que puedas desarrollar una dependencia a una sustancia, como el alcohol. El alcohol es como la ruleta rusa. A alguien no le pasa nada y el otro, que tiene una predisposición personal, familiar, genética, lo que fuere, termina provocándole un daño profundo. Las drogas de diseño son el boom de la época. O sea, hace 10 años atrás ya se advertía el aumento del consumo de drogas de diseño por muchas razones. En primer lugar, porque se fabrican en cualquier lado. Porque se pueden fabricar con sustancias que son drogas, que están digamos, que muchas de las cuales son usadas en los psicofármacos, en los medicamentos.
están disponibles. Lo que hay que tener es la capacidad de mezclarlas de determinada manera para provocar un efecto determinado. En Internet digamos, así como se dan las recetas de una comida o de un trago, bueno, en Internet se pueden encontrar indicaciones de cómo fabricar determinadas drogas de diseño. Digamos, es mucho más simple que el narcotráfico, el traslado de la marihuana, de la cocaína, de las toneladas de sustancias. Son drogas que se comercializan mucho más fácil porque alguien con un bolsito con 50 pastillas pasa mucho más desapercibido, se mete en cualquier lado. Hay una distribución en las fiestas electrónicas, por supuesto, pero ya hay distribución casera. O sea, los chicos hacen fiestas, obvio, los chicos con determinado poder adquisitivo, ¿no? Porque tocan particularmente a una determinada franja social, etaria, bueno, pero y con una inconsciencia absoluta de no saber lo que están tomando y no importarles demasiado, porque se pasan por el boca a boca, tal pastillita te hace esto, te hace el otro, probala. Todos sabemos lo que pasó en la fiesta de Time Warp en la Costanera, chicos que con una pastilla se murieron, no hace falta que se tomaron 50, no se sabe lo que tienen adentro, se fabrican clandestinamente. Igual hay una cosa que se está imponiendo con el tema de la idea de la reducción de daños, que es una política que se sigue en muchos lugares del mundo, que es poner en los boliches testers para que el chico ponga su pastilla y le digan de qué se trata, si está buena o no, si le conviene tomarla o no. Y la verdad que es una barbaridad, porque es como si vos, no sé, cargas un arma, le pones una sola bala y le dices al chico, bueno, ¿por qué no probás a ver si por ahí, viste, ruleta rusa, no te sale el tiro? En realidad es una manera de cortar por lo más fino. En vez de pensar, bueno, hagamos prevención, trabajemos para que el chico no desee intoxicarse, vayamos por la demanda, en vez de ver si controlamos la oferta para que sea de la buena. Todos tenemos algo para hacer, desde el lugar que estamos. Justamente este encuentro que hace la universidad tiene que ver con esto, que es armar una red en donde estén todos. El observatorio de la universidad, que es quien organizó este encuentro, y venimos hablando de esto con distintos ámbitos. Ayer estuvieron los equipos técnicos de las instituciones de la localidad, estatales, privadas, nacionales, provinciales y municipales. Nos encontramos todos y la idea, y lo mismo anoche en el municipio, que tuvimos también un encuentro, que estaban los sindicatos, por ejemplo, del petróleo, estaban los representantes gremiales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué red podemos armar? Con una red, uno sabe, el concepto de red tiene que ver con que uno cuando va a pescar, con la red saca mucho más, todos compartimos el esfuerzo, no es uno solo que va con una caña a hacer fuerza a ver qué puede sacar. La idea es, si tenemos una red, la red nos permite atajar de alguna manera la situación mejor, sumar los recursos, cada uno tendrá algo que puede aportar desde la atención, desde la prevención, trabajar con los papás, trabajar en los colegios, en las escuelas, los equipos técnicos, acercarse, de hecho lo hacen, porque yo ayer escuchaba cómo presentaban su trabajo, cómo van al barrio, están allí, acompañan, van a las ONGs, a los comedores, y por el otro lado, bueno, la política pública tiene una responsabilidad ineludible. La idea, nosotros formamos parte de una organización que se llama OPRENAR, que es el Observatorio de Prevención de Narcotráfico. Somos 20 y pico de universidades que formamos parte del OPRENAR y que desde el año 2015 nos propusimos hacer diagnóstico de situación y proponer políticas públicas. Esas políticas públicas son, digamos, lo que les presentamos a los responsables políticos, y todos los años, desde el 2016 ahora, hacemos un encuentro donde monitoreamos cómo van funcionando esas políticas públicas. ¿Por qué? Porque ayer se hablaba de esto en un grupo chico que nos reunimos.
La comunidad exige, la comunidad no puede ser, digamos, ajena a si se está haciendo algo o no, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué recursos se destinan. Una política pública sin recursos es un engaño. Si vos no ponés los recursos económicos, los recursos humanos, y no le pones la impronta que realmente te interesa este tema, podés declamarlo en una campaña, podés decirlo, queda bien, la gente te aplaude, pero la realidad es que después no pasa nada. O sea, yo no tengo función pública, sí trabajé muchos años en lo público, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, cuando se empezaban a gestar los proyectos de prevención y tratamiento. Y hay mucho. Cedronar, que es el organismo público, la Secretaría a cargo, está haciendo muchas cosas. Cedronar está haciendo un trabajo realmente arduo. Uno es el trabajo del observatorio. No había desde 2010 estadísticas confiables sobre el tema del consumo, y el Observatorio de Drogas de Cedronar se propuso armar políticas a partir de una evidencia, y la evidencia te la da la investigación. Si vos no tenés una investigación, no sabés lo que está pasando, podés tener preconceptos, ideas, pero no están sentadas en la realidad. Y la última estadística de Cedronar muestra un aumento de consumo de todas las sustancias grande, algunas amesetadas, la cocaína por ahí no aumentó tanto. Lo que se llama Paco hoy no es lo mismo que lo que se llamaba Paco hace 10 años, porque ha cambiado el modo de fabricación. Si bien es un tema gravísimo, porque además afecta a la población más vulnerable y la que menos atención tiene, entonces el consumidor de Paco es alguien que ya se cayó de un sistema de red de la sociedad, no tiene salud, porque además no tiene acceso a una salud pública, porque está muchas veces en situación de calle. Por eso es tan fuerte el trabajo de los hogares de Cristo, que son los curas de la pastoral de drogodependencia, que ellos sí decidieron optar por trabajar para los que de alguna manera se caen de un sistema de salud que no los contiene. Ellos lo que dicen es, nosotros recibimos lo que no se sostiene en ningún otro sistema. Entonces los hogares de Cristo reciben, porque ni siquiera diría atienden, porque la mentalidad con que está pensado es acompañar desde lo humano, espiritualmente, no digo catequizando ni metiéndoles ideas religiosas, espiritualmente. Es una persona que tiene su valor, al cual yo tengo que acompañar, y si puedo, además de darle un plato de comida, ropa limpia, un lugar de abrigo, y bueno, si en algún momento podemos empezar a hablar del tema del consumo y lo puedo ayudar, mejor. Esta red que armaron, que es una estrategia comunitaria de tratamiento, bueno, evidentemente está dando sus resultados. Además, bueno, yo me puedo eternizar hablando del tema, ustedes me tienen que decir. Otra cosa, las enfermedades asociadas, las infecciones asociadas, la tuberculosis está creciendo enormemente en nuestro país. Cuando el SIDA o el HIV se controló a través de todo un proyecto de salud pública, lo volvemos a ver aparecer en poblaciones más vulnerables, ni hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, que están totalmente desatadas en esa población. Y los curas tienen un sistema de acompañamiento con sus operadores que van al Hospital Muñiz, por ejemplo, a las villas que están alrededor de Buenos Aires, reciben la medicación, la llevan a la villa, la distribuyen ellos, y los operadores salen a la noche abajo de la autopista a darles porque, por ejemplo, la tuberculosis, bueno, los va a terminar matando tanto como la droga. Entonces, hay que pensar modalidades nuevas, porque ya no es el paciente que te viene a consultar al consultorio y te dice, tengo un problema porque empecé a consumir. No es así.